En Romanos capítulo número 5, los versos del 7 en adelante, la Escritura dice así y lee: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Padre, en esta hermosa mañana, una mañana que tú nos regalas para que nos reunamos para adorarte, pero muy especialmente, Padre, en este día, Señor, nuestra sociedad occidental y muchos pueblos de la tierra en este día lo marcan en su calendario como un día festivo, como un día donde el mundo se detiene para reflexionar sobre tu muerte en la cruz. Para algunos, Señor, simplemente es una pausa en su ajetreado vivir y es una oportunidad de esparcimiento, pero para otros viene a significar un tiempo de profunda reflexión, un tiempo de profundo pensar y un tiempo para agradecerte, Señor, la obra que has hecho en la cruz. También se convierte, Padre mío, en un tiempo para llevar este mensaje, para, Señor, proyectar este mensaje tanto de palabras como de vida, porque alguien necesita oír, alguien necesita ver tu obra transformadora en la vida nuestra, como una evidencia contundente e irrefutable de esta verdad, porque solamente tu sangre tiene poder para cambiar y libertarnos. Y Padre Celestial, te doy gracias porque me permites en esta mañana, Señor, presentarme ante tu pueblo para reflexionar sobre esta verdad, para recordar esta verdad, para amar esta verdad, para vivir por esta verdad hasta que tú vengas, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Tu nombre adoramos, tu nombre glorificamos y toda honra y gloria la tributamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Qué maravillosa oportunidad nos da el Señor de poder recordar los eventos de la cruz. Nuestra predicación continua todo el año gira en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es el Evangelio. Así que predicamos este tema todo el año. Pero para mí resulta una gloriosa oportunidad de que en esta mañana podamos repasar estas verdades en torno a la cruz de Jesús. Y sobre todo cuando existe una atmósfera que nos permite tener acceso a muchos corazones, personas, tanto en la iglesia como también por los medios, que están esperando un mensaje, que están esperando una palabra cuyo tema sea la cruz de Jesús. Aunque, como decía en la oración, hay algunos que este día sencillamente es un día festivo, un día donde no trabajan y pueden hacer otras cosas, y en su agenda no necesariamente está el reflexionar sobre Jesús. Pero vuelvo y reitero, es una oportunidad maravillosa que Dios nos da, y esa oportunidad la aprovechamos, porque para mí como cristiano
este momento me hace pensar con intensidad lo que hizo Jesucristo. Me recuerda mi niñez, me recuerda los eventos donde en días como hoy yo observaba a la gente moverse a la iglesia y expresar su fe de muchas maneras. Pero es un tiempo que nos hace pensar. Y si eso se logra en este día, hemos hecho un buen trabajo. Hemos realizado una buena obra, porque hay que pensar en la cruz de Jesús. Y en esta mañana, cuando pensaba en el sermón de esta mañana, vino a mi memoria algo que yo he predicado anteriormente y que he relatado anteriormente. Pero buscando así en mis notas y en sermones pasados, perdí mucho tiempo buscando mis sermones pasados, a ver cuán cercano fue la última vez que yo hablé sobre esto. Y llegué como al 2008 y no encontré todavía referencia a lo que les voy a hablar. Y me acordé también de que cuando hablé esta historia y la referí, no sé si fue la última vez o una de las últimas veces hasta este día de hoy, fue porque Wesley me escuchó hablarla. Y fue un tiempo de Semana Santa donde las escuelas invitaban a los pastores y a los padres para que hicieran reflexiones en torno a ese tiempo tan importante. Y había maestros cristianos que provocaban ese espacio reflexivo. Así que yo recuerdo que fui a la escuela para hablar a los presentes, a los niños, a los maestros, y les conté esta historia. Cuando terminé de contarla, Wesley se me acerca y me dice: papi, yo te pido un favor, no vuelvas a contar esa historia. Créame, me impactó tanto que yo creo que como que me dejé de contarla, porque y cuando hoy la cuento, me acuerdo de esas palabras de Wesley y tengo que pedir disculpas a él porque la voy a contar otra vez. ¿Y por qué la cuento? La cuento porque a veces necesitamos, hermanos, conectarnos con realidades, algunas dolorosas como la que les voy a contar, para que entendamos la importancia, el valor que tiene lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hay experiencias de la vida humana que nos permiten de alguna manera conectarla con esa historia maravillosa y nos hace pensar y nos pone un peso. Y si logramos que en esta mañana los que creemos en Cristo podamos ver el peso. ¿Por qué yo enfatizo diciendo los que creemos en Cristo? Porque ¿sabes qué, amado? Yo sé que yo soy salvo por la gracia de Cristo. Y yo sé que Él murió en la cruz por mí. Pero a veces yo me envuelvo en la vida y me envuelvo corriendo en tantas cosas, aún en el ministerio, que como que opacan, como que no me hacen estar consciente de que yo vivo no por lo que estoy haciendo, sino porque hubo uno que murió en la cruz y yo tengo que agradecerle a Él, no lo que yo he alcanzado, no lo que yo he logrado, sino que Él simplemente tuvo de mí misericordia. Y mantenerme en ese lugar, como dice el cántico, a los pies de Jesús. Porque nada puede ocupar ese lugar, ni educación, ni riquezas, ni trabajo, ni esposa. Jesús lo dijo. Jesús fue claro en decirnos que nada de esto debe ocupar el lugar que le corresponde a Él. Y digo esto porque lamentablemente nos envolvemos en la vida y a veces ese envolvimiento como que nos opaca un poco esta realidad. Por eso es que cuento esta historia. La historia que les voy a contar, voy casi a leérsela porque quisiera ser fiel a ella. Aparece en un libro que leí hace muchos años. Yo creo que lo leí hace ya, si Willy estaba en la escuela en ese entonces, hace más de 15 años. Se publicó en el 1993. Y se tradujo al español quizás a principios del año 2000. Y lo escribe el autor llamado Han Hanegraaff. Y el libro se llama
por si usted quiere leerlo por usted mismo, porque hay detalles que no voy a enfatizar mucho, porque hay niños en la casa y quizás como Wesley digan, oh, yo no quiero oír esa historia. Y el libro se llama Crisis, un libro muy controversial, muy impactante, porque trata precisamente de un cristianismo sin cruz, de un cristianismo que se proyecta muy apegado a las cosas de la tierra y poco a la cruz. Y él quiere con este libro, obviamente, denunciar algunas cosas que no están bien. Y a la vez resaltar la importancia de volver a los principios fundamentales de la cruz y entender lo que hizo Jesús en la cruz. Y en la parte 4 de ese libro, él cuenta esta historia que a su vez escuchó de un predicador llamado James Kennedy, el doctor James Kennedy. Y cuenta él de esta familia. Es una familia joven. El padre de esta familia se llamó John Griffin. Y esta historia se desarrolla en el estado de Oklahoma a principios de los años 20. Esta familia, este joven padre de 20 años, estaba casado y tuvo un bebé muy hermoso, como todos los bebés de los padres. Créame, yo no discuto que su bebé es el más hermoso. Así que tienen a este niño y están muy contentos, como todo joven americano, trabajador, está muy contento con su familia y están soñando en tener posesiones y riquezas. Pero lamentablemente ocurre años después a esta familia un acontecimiento que afectó el mundo entero, que fue la Gran Depresión del año 1929. Y a raíz de esta situación económica que afectó la nación americana, mucha gente quedó sin trabajo, la situación económica se hizo insoportable. Y Oklahoma específicamente, cuenta este autor, en ese tiempo se hizo bien difícil la vida de las personas que vivían en este estado. Así que algunos comenzaron a salir del estado para buscar algún tipo de recurso de poder respirar. Y la familia Griffin tuvo que salir de su casa en Oklahoma, y dice el autor que John tomó lo que tenía, las pocas posesiones que tenía, y se montó en su carrito, decía él, un Ford modelo A, y se montó en su carro y transitaron hacia el este y llegaron hasta Missouri. Y en Missouri llegaron a una región cerca del río Mississippi. Y dice que allí John logró conseguir un empleo porque allí se estaba construyendo unos puentes ferroviarios, es decir, puentes para que los trenes pasaran. Y el puente en particular que se estaba construyendo era uno elevadizo. Y John consigue trabajo en este lugar, comienza a trabajar y logra ser el empleado que finalmente va a controlar la torre que moviliza los puentes elevadizos en esta sección del río Mississippi. Así que John día tras día se reportaba a este trabajo y, siendo operador de esta maquinaria, tomaba su lugar, moviendo los engranajes que hacían que este poderoso puente se abriera y cerrara en el río Mississippi. La razón era que había un tránsito de navíos, de barcos, y él tenía que levantarlo para darle acceso a estos barcos. Y al mismo tiempo también tenía que volver a su lugar el puente para que pasaran por él mismo, como les decía, diversos trenes que transitaban de un lado a otro. Dice el relato que en el año 1937 comenzó en la vida de John un pensamiento nuevo, y lo voy a leer. Decía: su pequeño hijo tenía ya 8 años
Y John estaba comprometiéndose con la visión de una vida nueva, una vida en la cual Greg, que era el nombre del niño, donde él miraba a Greg trabajando con él hombro a hombro, una vida de íntima camaradería y profunda amistad. Ese primer día de una nueva vida tuvo su aurora y se inició con una alegre incursión por el gran puente, donde padre e hijo estaban tomados de la mano. Es decir, pues él quiso llevar a su hijo al trabajo. Esto me acuerda a mi niñez. Mi papá trabajaba en equipo pesado y yo siempre quería ir con papi al lugar de trabajo. No sé, los niños quieren saber dónde trabaja papá. Así es que muchos padres han vivido la experiencia de llevar a sus hijos, porque por un lado satisface la curiosidad de ellos y por otro lado pasa algo en nosotros los papás. Nos sentimos bien orgullosos y sacamos pecho. Hagamos lo que hagamos, porque el nene está viendo, o la nena, si fuese una niña, está viendo lo que hace su papá. Claro, estoy hablando de cosas positivas. Entonces, sigue la historia que Greg, como todo niño, estaba contemplando en forma asombrosa todo lo que su papá podía hacer y cómo podía manejar los inmensos mecanismos que movilizaban, levantando y llevando a su nivel este poderoso puente. Mientras miraba, seguramente dentro de él pensaba que su papá era el hombre más grande que haya jamás vivido. Estaba maravillado de que su papá, con un movimiento de una sola mano, podía controlar lo que hiciera que esa mole de estructura de hierro pudiera movilizarse. Ese día, antes que se percataran de que el tiempo estaba transcurriendo rápidamente, llegó la hora del almuerzo. John había operado ya varias veces el puente para permitirle el paso a las embarcaciones que cumplían su itinerario. Entonces, tomando a su muchacho de la mano, se fueron a disfrutar del almuerzo. Bajaron por un estrecho pasadizo hasta llegar a un puesto de observación que estaba a 50 pies de altura del río, desde donde se podían ver todos los movimientos de las embarcaciones que allí estaban. Allí se detuvieron y comenzaron a almorzar y a pasar un buen tiempo, mirando los barcos que estaban cruzando, porque el puente estaba elevado. Así que mientras comían, dice la historia, John le contaba a su pequeño con mucho detalle las historias de los barcos, los buques que pasaban por allí. Y dice que él estuvo contando historias y atrapado en un mundo de pensamientos donde él hilvanaba historia tras historia, mientras su hijo lo oía absortamente. Dice que de momento en medio de una historia donde le hablaba a Greg sobre el día en que el río se desbordó, su pensamiento fue asaltado porque a la distancia escuchó un silbido. Mirando atónito el reloj, se dio cuenta que era la 1:07 de la tarde. Recordó que el puente debía haber estado en su nivel, porque a esa hora pasaba por allí el famoso expreso de Memphis y este tren tenía que cruzar el puente. Deseando John de no alarmar a su hijo, trató de disimular su pánico. En el más calmado tono posible, le pidió al muchacho que se mantuviera quieto. Entonces él, dando saltos, pasó por el pasadizo, corrió hacia la torre de control y tan rápido como pudo llegó a la caseta. Como todo operador, él comenzó a observar todos los elementos que él tenía que verificar para bajar el puente. Observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no estaban a la vista, observó el río, los barcos que no
Y dice que miró hacia abajo para verificar toda la estructura y el mecanismo. Pero mientras su mirada recorría todos los lugares, vio algo que le horrorizó. Yo no voy a ser muy enfático, porque dije que aquí hay niños en casa y Willy se me traumatizó aquel día. Él vio algo que lo horrorizó. Lamentablemente Greg no hizo caso a lo que su papá le había dicho. Y como niño curioso, al fin, 10 años tenía, él se fue detrás del papá con la trágica situación de que se cae del pasadizo y queda pillado en el engranaje de la maquinaria del puente. Su papá lo ve herido y yo me imagino, amado, y yo cuando cuento esto aún a mí me impacta, me imagino todas las historias, todo lo que uno piensa que puede hacer. Como papá, al fin él quería llegar y accesar a su hijo, y en su mente se fabricó una supuesta obra de salvamento. Con una cuerda se iba a amarrar. Recuerde que la mente nuestra en fragmentos puede crear una historia completa. Eso es una facultad del ser humano. Y en segundos usted puede pensar muchas cosas. Pero el problema es que usted cae en tiempo y se da cuenta de que el tiempo no es suficiente. Dice la historia que él se llenó de pánico y estaba profundamente atormentado por este escenario. Cuando él piensa que él puede tener el tiempo de bajar 50 pies, sacar a su niño, regresar a la torre, para el puente, cuando él piensa que eso no es posible, él comienza a pensar, a sudar e incluso comienza a gritar. Porque habían 400 personas mínimo que venían en el tren. Si el puente no estaba en su lugar, la posibilidad de que 400 personas murieran era algo inevitable. Por la altura y dónde caerían esas personas. Así que mientras él trataba de pensar más y más en alternativas, ya no podía. Y entonces él comenzó a gritar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ante este escenario, él pensó en la mamá de Greg, en lo hermoso de su hijo, en todo lo que implicaba ese escenario que, vuelvo y repito, no voy a enfatizar más de lo debido. El punto es que vuelve a sonar otra vez el silbido del tren diciendo, estoy a escasamente minutos de presentarme. Y él toma una decisión. Yo no voy a decir cuál fue la decisión. Los adultos que están aquí saben cuál fue la decisión. Activó la palanca del puente. Cuando el tren pasa, porque no, dice la historia que el tiempo que él utilizó para bajar el puente fue preciso, porque tan pronto las puntas del puente se nivelan, ahí aparece el tren raudo, veloz, sin manera de detenerse. Y Greg comienza a mirar como un loco, desquiciado, gritando y llorando los vagones que iban pasando. Y él decía, allí vi a alguien que estaba leyendo el periódico. Había mujeres hablando, otros tomando té, y nadie me había agradecido lo que yo acababa de hacer. Yo hasta lo cuento y me crea, porque yo soy papá y yo sé lo que uno ama a un hijo. Y yo pensaba,
para bajar un poco la intensidad de este mensaje, les cuento algo gracioso, para que bajen un poquito si están como yo. Yo recuerdo la única vez que yo le hice pasar un dolor a un hijo mío. Y fue que estábamos en un lugar, no sé si era un hotel negra, ¿verdad? Que se cayó y se rompió una de las quijadas, o se dio un golpe. Y yo lo llevé al hospital. Entonces, allá le hicieron un punto de sutura, lo cosieron, porque la herida se había abierto. Y el nene estaba gritando. Cuando yo llego al hotel, mi esposa como madre al fin me dice, ¿qué pasó con el nene? Ah, no, se dio un golpecito, 2 puntos, 2 puntos fueron negras. ¿Cuánto? O fue Bradley, disculpen, fue Bradley. No fue Derek. Lo que pasa es que Derek también se rompió la quijada en una. Bueno, pues fue Bradley. Dito Bradley, pobre Bradley. Y mi esposa me dice, oye, ¿qué pasó con el nene? Y yo le conté la historia, ¿no? Lo llevé al hospital y el doctor me dijo que él prefería tomarle los puntos a sangre fría porque darle un puyazo de anestesia era doble dolor. Y yo le dije que sí. Así que usted se imagina qué me dijo doña Elizabeth, ¿verdad? Aleluya. No es un chiste, ¿sabe? Es una vivencia. Pero los hice reír, ¿verdad? Bajaron la intensidad un poquito. Pero créanme que yo le provoqué un dolor a mi hijo Bradley, porque le creí al doctor. Y debí haberle permitido que lo inyectara con un poco de anestesia. Lo que quiero decir es que usted sabe lo que sufre un hijo, sabe el dolor cuando nuestros hijos están en peligro, cuando sufren un accidente, cuando tienen una enfermedad. Un hijo es algo único. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que aunque usted ha oído historias muy terribles de padres que han hecho cosas indebidas a sus hijos, esta no es la norma. La norma es que los padres aman a los hijos. La norma es que los padres no van a hacerle daño a sus hijos. La norma es que los padres protegen a sus hijos. Porque un hijo es algo único. Y eso pasa en esta historia. Pero este padre hace algo que nos permite reflexionar sobre lo que hizo Dios, sobre lo que hizo nuestro Padre Celestial. Y a veces, como decía al principio del sermón, estas historias nos conectan a realidades que nos permiten de alguna manera ver desde el punto de vista humano lo que es desde el punto de vista de Dios. Porque a veces pensamos, Él es Dios. Claro que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Claro que Jesucristo es Dios. Pero algo que no podemos pasar por alto es que ese Padre Celestial ama eternamente a ese Hijo. Y no podemos pasar por alto que Jesucristo tomó esta forma humana y se encarnó y estuvo entre nosotros. Y en esta forma humana fue que Él vivió la experiencia del sacrificio. Y no podemos pensar, porque Él era Dios. A Él le costó un alto precio. Y estas historias como la que le he contado nos permite ver ese plano de cuál fue el precio. Y por otro lado nos permite entonces entender un poco el corazón de Dios. Y nos permite por otro lado agradecer lo que Él ha hecho. Porque este padre, ¿sabe cuál era su otro dolor? Además de la pérdida del niño, su otro dolor era el desprecio, la ignorancia, la falta de gratitud de esas personas que nunca se enteraron. O si alguno se enteró, ninguno regresó, por lo menos para decirle, no debías haberlo hecho.
no tenías que haberlo hecho, pero lo hiciste. Yo no me lo merecía, pero tú lo hiciste. Y es ahí donde quiero que reflexionemos. En el capítulo que leímos de Romanos, se lo vuelvo a leer otra vez, pero esta vez se lo voy a leer en una versión más actualizada, llamada traducción del lenguaje actual. Romanos 5, 7 al 10 dice en esta versión: en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. En los minutos que me restan voy a concluir con algunas declaraciones en torno a lo que les he leído. En primer lugar, amados, tenemos que entender una realidad desde nuestra perspectiva humana. ¿Y cuál es esa realidad? Que difícilmente la gente hace sacrificios por otros, sobre todo en una sociedad como la que vivimos hoy día, muy centrada en ellos mismos, en la búsqueda de sus propios deseos, lo que se llama el individualismo. Este tipo de experiencias sacrificiales no abundan mucho. Piense y pensemos aún en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros, y me incluyo yo, hemos tenido la intención, el deseo y el anhelo legítimo de hacer algo bueno en beneficio de alguien? Y cuando estamos a punto de hacerlo, algo viene al camino, algo se interpone, y dejamos a un lado la buena intención que teníamos y queda como un elemento para hacerlo luego, y usualmente terminamos no haciéndolo porque estamos, como decía al principio, extremadamente ocupados. De manera que esa disposición de sacrificio no es algo que abunde. Otra realidad humana que tenemos que pensar es que si decido hacer algo por alguien, usualmente es por alguien que lo merece o que de alguna manera tiene algunas cualidades que me mueven a hacerlo. Si fuese otra persona, yo no lo haría. Y estos son realidades humanas que todos los vivimos, cristianos y no cristianos. Por eso que el texto dice que es posible que alguien haga algo por alguien, pero ese alguien debe ser ¿qué? Alguien bueno, porque si no es bueno, seguramente no lo haríamos. Pero el texto dice que Dios nos vuela la cabeza. Dios nos saca de esa zona de conformismo y de egocentrismo y nos confronta con otra realidad, con otro paradigma, como diríamos en la academia. Y nos enfrenta a otro cuadro. Pero
nos presenta este cuadro no como una reflexión filosófica o como un discurso, nos lo presenta con hechos. Nos lo presenta, amén, con sustancia. Y nos dice, sin embargo, Dios actúa de otra manera. Porque siendo inmerecedores, ¿qué me hace a mí inmerecedor? Que yo le he dado a Dios la espalda. Que yo soy pecador. Y que muchas veces no lo tuve a Él en mi noticia. Así que, por alguien así, ¿merece la pena que algo se haga? La respuesta es bueno. Humanamente hablando, diríamos no. Si yo voy a hacer algo por alguien, que sea alguien que lo merezca. Pero Dios, les he dicho, nos vuela la cabeza y nos dice, Dios obra diferente. Porque aún siendo pecadores, aún siendo inmerecedores, Él dio a su Hijo unigénito para que aun cuando yo era inmerecedor, lo reitero, Él murió por mí. Así que cuando Cristo decide, o cuando Dios decide enviar a Jesucristo, número uno, lo decide hacer porque me ama. Y Dios me ama no porque yo sea bueno, porque Él sencillamente decide amarme. Hay argumentos teológicos y bíblicos para enfatizar por qué Dios me ama. Entre ellos, porque Dios me creó. Yo no soy un accidente de la naturaleza, ni soy el producto de un proceso evolutivo. Yo soy creado por Dios. Y lo otro es que soy creado por Dios porque Él tiene conmigo una intención, un propósito. Y el propósito más grande y glorioso es que Dios quiere ser mi Padre, mi amigo y que yo le adore a Él. Así que Él, cuando nos crea a nosotros, nos crea porque nos ama y porque desea tener compañerismo con nosotros. Un compañerismo que surge de una decisión libre de cada corazón. Y Dios quiere eso. Así cuando Dios me vio a mí apartado de Él, me vio de espaldas a Él, Él no dijo, con ese yo no quiero cuentas, que siga su rumbo. No, Él dice, esa es mi criatura, ese es mi hijo. Yo quiero tener comunión con Él. Yo quiero que me ame como Padre. Voy detrás de Él y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer hasta el punto de entregar a ¿quién? A mi único hijo. Y eso hizo Dios. Lo pensó, por decir una palabra, ¿verdad? Respecto a Dios, lo planificó y lo ejecutó y envió a Jesucristo. Lo envió para morir por nosotros. Y eso hizo Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo, nos ama en tan profunda manera que lo envía siendo yo un pecador inmerecedor, y Él no renuncia a este sacrificio con el fin de alcanzarme. Algunos, como dije al principio, ven esta historia como simplemente un hecho más. Otros van a ignorar esta historia y otros harán algo peor, la van a rechazar. Y qué triste que estas sean las reacciones de algunas personas. Pero habrán otros que la van a creer. Habrán otros que la van a recibir y que van a decir, Dios, gracias, porque me das la oportunidad de conocerte y de que mi vida tenga una transformación. Y entre esos muchos, permítame celebrar con usted lo siguiente:
Usted es uno. Usted es una. Por eso es que hay que agradecerle al Señor lo que Él ha hecho y comunicarle a otros lo que ha hecho el Señor, para que también esas filas de los que lo ignoran queden reducidas, para que esas filas de los que le rechazan pueda ser reducida de algunos que vengan y reconozcan al Señor. Finalmente hay dos resultados que el texto bíblico nos presenta con relación a lo que ha hecho el Señor. El primero que expresa este pasaje es que los que creen en Jesús, los que reciben el don de Dios, el regalo de Dios, experimentan lo que dice el texto, la justificación. Es decir, que Dios los declara inocentes. ¿Qué he dicho? Que Dios los declara. Es un acto de Dios que Dios ejecuta cuando alguien confiesa a Jesucristo como Salvador, que cree y recibe a Jesús. Dios que dice: ante mis ojos tú eres limpio, ante mis ojos tus pecados han sido borrados, ante mis ojos eres una nueva criatura. ¿Y por qué yo enfatizo ante los ojos de Dios? Como le explicaba yo a los hermanos de la casa de bautismo, a veces nosotros tenemos que entender cómo es que es el perdón de Dios. Porque usted y yo lamentablemente tenemos memorias y no olvidamos lo malo que hicimos, el pecado que cometimos, y muchas veces esas memorias regresan para atormentarnos. Pero cuando Dios perdona, la Biblia dice que Dios borra mis pecados y no tiene memoria de ellos. Porque Dios tiene el poder de hacer lo que es imposible hacer humanamente hablando. De manera que cuando Dios dice que se olvidó y que borró, eso es cierto. Yo le comparaba a los hermanos de la clase, le decía, eso es como cuando les conté una historia de una caricatura, pero me acordé de otro ahora que estoy predicando para hacerlo un poco diferente la ilustración. ¿Ustedes se acuerdan de esa serie de películas que había de El hombre de blanco y negro? ¿Verdad? No es muy grato decir esto porque eran criaturas extraterrestres, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Will Smith, el personaje, y su compañero cuando alguna gente veían estos seres y ellos intervenían? ¿Qué hacían ellos? Tenían como un bolígrafo, ¿verdad? Y hacían un clic y bojaba la memoria. Y la gente no se acordaba lo que había visto. Pues mire, ¿sabe qué? Lamentablemente nosotros no tenemos esa facultad, pero Dios hace que así que perdóneme, borra, de manera que ante Dios somos declarados inocentes. Y dice la Biblia que ese estado de inocencia nos libra de la condenación final. Así que el primer resultado, uno de los que dice el texto, es que somos justificados y somos libertados del juicio o la condenación final. Porque déjeme decirle, amados hermanos, el mundo se perfila hacia una conclusión. Y en esa conclusión hay solamente dos cosas. Hay una vida eterna con Cristo y está el antónimo de esto, o lo contrario, es una condenación eterna. Y la Biblia es clara en eso. De manera que ante la inminencia de ese evento, tenemos el ser declarados inocentes. Y si eso ocurre, el que es inocente y no se puede condenar. Qué poderoso. Está diciendo que Dios dice: mira, tú eres alguien que ha sido absuelto de toda condenación. Pablo lo dice más adelante, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y después dice que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús.
Lo segundo que el texto menciona, y con esto termino, es otro beneficio maravilloso. Y es que nos reconciliamos con Dios. Estamos en paz con Dios por medio de este sacrificio. Usted ahora se hace amigo de Dios. Yo no sé si usted, ¿verdad? Los niños sobre todo necesitan y quieren tener amigos. Y usualmente el amigo que se procura tener es el más capaz, el más fuerte, el que más tiene, el que mejor se represente. Y yo también como adulto quiero tener amigos. Y tengo algunos amigos. Pero ninguno se compara con Dios. Ninguno se compara con Él. De manera que si hay un amigo que yo quiero tener y si quiero estar en paz con alguien, es con Él. Y aquí dice claramente que el medio, que la forma y la manera que Él ha dispuesto para que esto sea realidad es la muerte de Jesucristo. Por cuanto Cristo murió y por cuanto vamos a predicar el domingo, resucitó. Hermano, usted está en paz con Dios. Y eso es algo que nada en esta tierra lo puede superar. Usted tiene paz con Dios y tiene vida. Esto es lo que ofrece el Evangelio. Esto es lo que ha hecho el Señor. Quiera Dios que hoy sea un día donde usted agradezca al Señor todo esto que ha hecho Él por nosotros. Que también sea un día donde usted y yo nos propongamos hacerle saber a otros lo que Él ha hecho. Así que hay tarea que hacer. Hay tarea que hacer. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, con su familia, y celebre que Cristo murió, que Cristo resucitó y que usted le ha abrazado, le ha confesado. Y si no lo ha hecho, entonces, por favor, no postergue, no prolongue esa decisión. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que tú has hecho. Señor, y te doy gloria y honra porque nos permites de alguna manera, Señor, repasar y al tiempo que reflexionamos sobre esta obra poderosa en la cruz. Jesucristo, gracias por no negarte a entregarte en esa cruenta y horrible cruz. Los sufrimientos que experimentaste, Señor, son indescriptibles. Pero como decía Padre mío en la oración inicial, había un gozo puesto delante de ti. Tu muerte tenía un propósito. Y ese propósito producía en tu corazón el gozo, el mantenerte allí, Señor. Padre, hoy miles y miles te han conocido y hoy son testigos de ese gozo que tú contemplaste desde la altura de la cruz. Pero todavía, Señor, hay miles y miles que no participan de los beneficios de este sacrificio. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que en los días que resten, o los años que resten, o el tiempo que reste, no sabemos cuánto, en que tú le des vida a alguien, o en que tú vengas, miles puedan conocerte y puedan recibirte. Yo te pido, Padre, que hoy mismo sea un día glorioso, donde alguien, Señor, sea aquí en el templo o sea allá a la distancia, pueda decir: yo recibo a Jesús. Ya no voy a andar ignorándole o rechazándole o de espaldas a Él. Yo confieso que Jesucristo es mi Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien
en medio nuestro. Como también si hay alguien que está ya viéndonos, ya sea en este día o el día que tú te conectaste a la internet y quizás contemplaste este servicio. El llamado está en pie. Haz de Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Y pareciera ser algo muy simple, y aunque sí lo es poderoso. Y consiste en esto. Romanos capítulo 10 dice claramente: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres que Cristo murió y resucitó, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Por eso te invito a que si aún todavía no has hecho un pacto con Jesús, donde tú estés, repite conmigo y con tus labios pronuncia esta oración: amado Jesús, he oído tu palabra, he escuchado este mensaje que me ha hablado de tu amor por mí y de la razón por la cual viniste a la tierra, diste tu vida para salvarme y libertarme de toda condenación y darme vida nueva. Creo esa palabra y confieso con mis labios, Jesús, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor, y te doy a ti, Jesús, mi vida. Gracias, Cristo, por escucharme. Si has orado esta oración, si has hecho esta oración, gloria a Dios, sencilla, nos gustaría saberlo para ayudarte, para orientarte, para que puedas seguir creciendo en el Señor. Así que si has orado así, ya sea por internet o aquí en la casa, por favor, déjanos saber que has hecho esta oración. Amén.